Seguimos en la noche de Seré Curioso. Quiero contarles que llegó el préstamo para pasivos del Brow con la tasa más baja y acreditación instantánea por eBrow para atención presencial en sucursales. Consulta en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Diego, recuerdo cuando en 2019 eras asesor de Talvi, asesor en seguridad, y dijiste una frase y se armó un lío bárbaro. Si miramos la gestión de Eduardo Bonomi desde un punto de vista histórico, ha estado entre los mejores ministros que hemos tenido. Y agregaste que hizo muchas cosas bien, a destacar. Te criticaron duramente desde tu propio partido, el partido político, por esos elogios a un ministro frentista. Además, sin ninguna duda, el ministro más cuestionado por la oposición de ese momento. Acordémonos del hashtag Renuncié a Bonomi. ¿En qué basaste ese reconocimiento? ¿Cómo podrías explicar esas palabras de elogio para con Eduardo Bonomi? Mira, lo que pasa es que yo, cuando pienso en las políticas de seguridad, no me puedo desprender del hecho de que soy politólogo también. Tengo una licenciatura, 2 maestrías y un doctorado en ciencia política. Y especializado siempre en políticas públicas. Y yo sé que lo peor que le puede pasar a un país, y es lo que generalmente sucede en los países en desarrollo, aunque menos en Uruguay, es que las políticas no tienen continuidad, ¿no? Es un péndulo y va de un lado a otro, cada 5 años cambia de rumbo la política y nunca termina de desarrollarse como debe, ¿no? Y por tanto los problemas... Después llega la campaña electoral y todos hablan de políticas públicas, perdón, de políticas de Estado. Exacto. Hay que hacer política de Estado, y se termina bastardeando el concepto, porque en definitiva... Excepto un par, no hay demasiadas políticas de Estado duraderas. No, y en seguridad todavía menos, porque en seguridad hay una cantidad de circunstancias en Uruguay que hacen que la política sea muy deficitaria y que por tanto el problema se mantenga. No tenemos técnicos, no tenemos formación al respecto, no tenemos un lenguaje común, no tenemos datos certeros. Es decir, cuando yo vuelvo a Uruguay, lo hago dejando un buen trabajo que tenía en España, totalmente enfocado en yo quiero llegar a Uruguay y lograr mejorar las políticas de seguridad. Por eso entro también en política, ¿no? Y dejo la academia. Y yo era consciente, porque lo veía, de que probablemente había chances de que ganara la coalición republicana, y se hablaba tan mal de la gestión de Bonomi, pero tan mal, ¿no? No se reconocía absolutamente nada, ni siquiera las cosas positivas que había, que eran... que en toda gestión hay cosas positivas. Aumento en el presupuesto, en uso tecnología, en cantidad de cámaras de videovigilancia, entre otras cosas. A ver, Bonomi estuvo 10 años, es imposible que no hagas un montón de cosas buenas, ¿no? Yo veía... Incluso hasta se mejoraron notoriamente los salarios, por supuesto, de los policías. Que no quita que haya sido una gestión que yo considero deficitaria, no quita, ¿no? Pero bueno, dicho eso, yo veía que si esto pasaba, iba a haber un cambio de 180 grados que sé que no dan buenos resultados, lo tengo clarísimo. Entonces, más allá de que yo seguramente con la experiencia política que tengo hoy, capaz que hubiera usado otro lenguaje, o hubiera hablado con otro medio de comunicación, también es probable, lo que yo quería poner sobre la agenda es, ojo, que hay cosas que se han hecho bien. No está todo mal. No, exacto. Y quería hacerlo yo sabiendo que me iban a atacar a mí, pero que yo era parte de esa coalición. ¿Fuiste consciente? ¿No? Te lo pregunto porque recuerdo haber entrevistado al expresidente Sanguinetti en Radio Universal. Y bueno, ya pasaron unos años, puedo confesar que Sanguinetti estaba realmente molesto por tus declaraciones y las atribuyó a tu inexperiencia, a tu juventud e inexperiencia. ¿A vos esas críticas te llegaron, te las hicieron saber? Sí, fuertísimas. O sea, fue duro, no te voy a decir que no, fue duro, pero no lo cambiaría en lo más mínimo. Porque, perdona, mi experiencia en estos 5 años en el Ministerio Interior confirman lo que te estoy diciendo ahora. Es decir, hicimos una cantidad de mejoras enormes que en gran medida, desde mi punto de vista, consistió en despolitizar la seguridad pública. Es decir, dejar de priorizar la política partidaria a la seguridad pública. Y te puedo dar 1.000.000 de ejemplos, ¿no? Pero el más obvio para seguir esta conversación es llego y barro con todo, ¿no? Es decir, hubo una cantidad de programas que empezó a implementar el Frente Amplio que yo me puse sobre los hombros para mejorarlas, corregirlas y que den continuación. Y continuaron hasta el día de hoy y estoy seguro que van a ser mejores todavía con el gobierno que entra ahora, ¿no? Y eso lo hice peleándome con políticos y decisores que decían esto hay que borrarlo simplemente porque lo puso en marcha el Frente Amplio. De acuerdo. Bueno, a propósito, una de las iniciativas más notorias de este gobierno que terminó
lideraste la mesa interpartidaria que pretendía aunar ideas para implementar con la intención, con el foco en atacar la prevención de delitos, no tanto su combate. Y hubo un cortocircuito con el enviado del Frente Amplio, con Gustavo Leal, en 2023. Fue muy notorio, de hecho, se le criticó que a Leal que haya ido a una sola reunión y se haya ido. En algún momento Andrés Ojeda, hoy secretario general del Partido Colorado, pidió que el Frente Amplio reemplazara a Leal por otra persona. Con la bondad del paso del tiempo, de los meses, podríamos decir. Bueno, un año y algo. ¿Qué ves? ¿Cómo ves lo que pasó allí? ¿Y qué resultados dio en definitiva esa mesa interpartidaria? No, la mesa fue extremadamente productiva, dio lugar a una estrategia de seguridad integral y preventiva que tiene el famoso enfoque dual como marco teórico. Porque lo que realmente buscábamos, y de vuelta, lo que yo buscaba, sobre todo con esa estrategia, era crear un marco común. O sea que el rol de la ciencia, en este caso la criminología, que en Uruguay no existe, es enmarcar la conversación. Es decir, que vos puedas tener debates democráticos sobre cualquier tema, pero que hay ciertas cosas que no se discuten, ¿no? Como en economía, no hay nadie que salga a decir la inflación es buena y cuanto más arriba mejor. No, eso no hay, no existe porque todos sabemos que es una base sobre la que hay que pararse. En seguridad eso no existe, ¿no? Todavía no existe. Yo creo que dimos un paso importante con esto del enfoque dual, de decir, sin represión nos ahogamos, pero si esto por sí solo es insuficiente, ¿no? Y creamos o pactamos 16 medidas, de las cuales 14 se han empezado a implementar o ya se implementaron, todas importantísimas, y hay 2 que eran el Ministerio de Justicia y el Gabinete a escala presidencial, que no se pudieron implementar, pero que este gobierno las va a implementar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista fue un éxito. Ahora, pasó lo mismo que te dije antes, es decir, los partidos políticos, algunos, en este caso sobre todo para mí el Frente Amplio, priorizó lo político partidario, la contienda electoral, a la seguridad pública. Así todo, vos recuerdo, lo reconociste en algunas notas, conmigo también, que Leal había hecho buenos aportes y que se habían tomado algunas de las ideas que dejó en esa reunión a la que asistió. No, claro, es que él no asistió solo a una. Él fue a una la primera y luego dijo que no iba más, ¿no? Y la presión que pusimos encima de la mesa para que volviera a la mesa hizo que volviera, ¿no? Durante todo el proceso, los 6 meses, él participó y la verdad que dio buenas propuestas que se implementaron, apoyó, discutió. Yo no tengo nada para reprocharle, pero desde el día 1 nos dejó claro que el Frente Amplio no iba a apoyar lo que saliera de esa mesa. Lo dejó muy claro y fue consistente y fue así, ¿no? ¿Y ahora vas a convivir con Leal en el ministerio o no necesariamente? No, pero también no tendría ningún problema. O sea, yo no tengo ningún problema personal con él. Nunca lo tuve y no lo tengo. Ojo. Bien. Los partidos que integran la coalición republicana criticaron, lo hablábamos hace instantes, duramente la gestión de Bonomi. Y claramente el tema seguridad le costó la derrota al Frente Amplio en 2019. Durante este quinquenio que terminó este 28 de febrero pasado, la oposición también le criticó duramente el Ministerio del Interior de este gobierno que terminó, en especial las gestiones de Luis Alberto Heber y el final de Nicolás Martinelli. ¿Cuál es tu evaluación sobre el Ministerio del Interior que terminó su gestión en esta administración saliente? Si tuvieras que pasar raya, ¿cuál es tu evaluación de la gestión? Gestión de la que participaste. Mira, yo no puedo decir otra cosa que lo que he dicho hasta ahora y que lo mantengo y lo mantendré siempre, no importa a quién esté asesorando. Por primera vez desde que tenemos estadísticas, que es desde después de la dictadura, por primera vez un gobierno le va a dejar al siguiente datos mejores que los que recibió. Por primera vez. El último gobierno colorado dejó un 40% más de rapiñas de las que recibió. Ese empeoramiento gradual que tuvieron todos los gobiernos uruguayos se aceleró fuertemente a partir de 2010. Entre 2010 y 2019, básicamente, el delito aumentó con una velocidad que nunca había pasado antes, ¿no? Este gobierno es el primero que logra no solamente quebrar esa tendencia al alza, sino bajar gran parte de los delitos contra la propiedad que suele medir y que suele publicar el Ministerio del Interior, como son los robos con violencia, los hurtos, los robos a viviendas, los robos vehiculares. Todos esos delitos, el abigeato, bajaron 20%, 30%, 40%, 50%. Eso es un logro mayúsculo. Y a eso yo le tengo que agregar algo que
que yo diría que seguimos o continuamos de todas las demás administraciones, que es potenciar a la política pública. Es decir, hoy tenemos más funcionarios policiales, mejor equipados, mejor asalariados, mejor armados, ¿no? Un Ministerio del Interior y una Policía Nacional mejor equipada para el desafío que tiene enfrente, ¿no? Y a eso yo le agrego esto último que te dije recién, que para mí es muy importante, de haber puesto sobre la mesa un marco de comunicación común entre los partidos políticos que permite que el gobierno que entre ahora haya mantenido al director nacional de la policía, a mi persona, ¿no? Es decir, de alguna forma es un reconocimiento de que ese camino era el correcto, ¿no? Sí, y creo sí. que eso para el país es fundamental. Sí, pasa también con Daniel Radío, ¿no? Pero son pocos los casos en los que se digo, en general son pocos los casos buenos gobernantes que quedan para el gobierno siguiente cuando hay un cambio de signo político. Claro, pero yo recuerdo ponerle el 2005 cuando llega el Frente Amplio, barre con todos los policías mayores de cierta edad. O sea, fue un genocidio eso, Sí, sí. ¿no? Y cuando llega este gobierno, y yo también lo viví, a mí no me gustó, por supuesto, también se hizo se intentó hacer un barrido de una cantidad de profesionales que a lo mejor había muchos que se debieron haber quedado, ¿no? Y como te digo, yo tuve que pelear mucho para que ciertos programas y ciertas personas pudieran seguir trabajando porque yo sabía que trabajaban bien, ¿no? Está claro. Y eso no estaba bueno. Y creo que por esto que hicimos nosotros con el ministro Martinelli a la cabeza, creo que este gobierno le ha bajado un poco el tono a ese péndulo, Bien. ¿no? Y eso para el país es fundamental. Ahora, desde el Frente Amplio se descree desde el famoso descenso de los delitos, algo de lo que se ha jactado esta administración que terminó. No llegan a hablar de maquillaje de cifras, nadie dice claramente maquillaje de cifras, pero sí señalan que se desalentó el registro de algunos delitos, como insinúan algunos audios de jefaturas de policías de Maldonado y de Durazno. ¿Vos sos de los que cree y defiende fehacientemente que descendieron los delitos? Sí. Acá vemos una entrevista que yo le hice en Seré Curioso a Jorge Díaz, quien me señalaba esos audios y dice, bueno, maquillaje de delitos no, pero hubo una clara intención de que no se registraran algunos de los delitos. Mirá, a ver, primero, no tengo ningún indicio de que haya ese desánimo por tomar denuncias, ninguno. Y quienes toman denuncias en el Ministerio Interior son seres humanos que a veces están cansados y tienen ganas de irse para la casa y pueden cometer errores. Eso pasa en todas las profesiones. Sí. También le pasa a los profesionales de la policía. Ahora, todos los indicios que tenemos, todos nos sugieren que hoy se denuncia tanto como se denunciaba antes, todos, incluyendo la encuesta de victimización que publicamos el otro día, que publicamos hace unas semanas por parte del INE, que sugiere que se denuncia que el mismo porcentaje de robos se denunció en 2023, el mismo porcentaje que había en 2016. Es decir, que yo creo que eso no ha cambiado. Además tenemos un indicador muy fiable que es el robo de vehículos, que todos tienen que denunciar, ¿no? Se estima que hay un 3%, 4% que no denuncia, pero vos no podés cobrar el seguro si no lo denunciás, ¿no? Bueno, bajamos casi un 30% durante esta gestión. Entonces, todos los indicios que yo tengo van en la dirección de que la contabilización de denuncias refleja de manera correcta la evolución del delito en Uruguay. Bien, pero igual está buena tu aclaración, ¿no? Nos vamos Estamos hablando a enterar del descenso de las denuncias y no el descenso de los delitos propiamente, ¿no? Pero es imposible. Siempre se midieron las denuncias. Siempre se midió eso y es imposible medirlo de otra manera. O sea, las encuestas de victimización que vamos a empezar a hacer ahora, ¿no? Es un instrumento mucho más fiable porque intenta agarrar todo el universo delictivo, pero tampoco son los delitos. Las personas que son encuestadas pueden mentir perfectamente. Claro. ¿no? Por tanto, siempre es un indicador, es un proxy, ¿no? Ahora, seguramente a mitad del año 2025 o a finales de 2025 habrá un nuevo informe semestral sobre las denuncias. Y ahí veremos, capaz que si las denuncias de repente en un semestre se aumentaron un 100%, y ahí vamos a ver que había un maquillaje. Si no, si se mantienen más o menos igual, entonces creo que ese relato se queda a pedazos, ¿no? Está claro. Vamos a una pausa, estamos charlando con Diego Sanjurjo, técnico del Ministerio del Interior, especialista en políticas de seguridad. Ya venimos.